Cuando Isabela, de 11 años, atendió por error el teléfono de la oficina donde su madre Rebeca limpia, jamás imaginó que esa llamada le salvaría $50 millones a Lionel, el hombre más arrogante de México, y cambiaría para siempre sus vidas. Lionel Vázquez ajustó su reloj Patek Philippe de $380,000 mientras observaba con absoluto desdén el reflejo de su imperio desde el piso 72 de la torre ejecutiva más imponente de Ciudad de México. A los 52 años, había construido un monopolio inmobiliario que lo había convertido en el hombre más rico y despiadado de México, con una fortuna personal de $4.8 mil millones. Pero lo que más alimentaba su ego desmedido no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y destruir a quienes consideraba genéticamente inferiores. Su oficina era un monumento obsceno a su arrogancia descontrolada. Paredes de ónix negro importado de Italia, esculturas de bronce que costaban más que mansiones completas, una colección de arte contemporáneo valuada en $80 millones, y una vista panorámica de 360 grados que le recordaba constantemente que estaba literalmente por encima de los gusanos insignificantes que se arrastraban como cucarachas por las calles de la capital. Cada objeto había sido seleccionado meticulosamente, no por su belleza, sino por su capacidad de intimidar y demostrar superioridad absoluta. Lionel no había llegado a esa posición siendo compasivo o ético. Había aplastado sistemáticamente a cientos de familias con desalojos masivos. Había corrompido políticos desde alcaldes hasta senadores. Había destruido competidores más pequeños con estrategias tan crueles que incluso sus propios abogadores de élite se sentían incómodos. Era conocido en los círculos empresariales como el depredador de México, un título que llevaba con orgullo sádico. Sus empleados lo temían tanto que algunos habían desarrollado ataques de pánico solo al escuchar su voz. Durante los últimos 30 años, había perfeccionado el arte de la humillación como entretenimiento personal. Sus víctimas favoritas eran los empleados de servicio, jardineros, cocineros, choferes y especialmente el personal de limpieza. Los consideraba experimentos sociológicos perfectos para demostrar su teoría personal de la superioridad genética de clase. Señor Vázquez, la voz visiblemente temblorosa de su secretaria interrumpió sus fantasías de omnipotencia a través del intercomunicador de oro macizo. Rebeca Morales está aquí para la limpieza especial de emergencia que solicitó. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como témpanos se extendió lentamente por el rostro bronceado artificialmente de Lionel. Perfecto, que suba inmediatamente. Y asegúrate de que traiga a su mocosa. Hoy voy a realizar mi experimento social favorito. Durante las últimas 2 semanas, Lionel había estado planeando meticulosamente lo que él llamaba su demostración de jerarquía natural. Había dejado estratégicamente sobre su escritorio los documentos más importantes de su carrera empresarial. Contratos de una fusión de $50 millones con un consorcio japonés que lo convertiría en el magnate inmobiliario más poderoso de América Latina. Su plan era simple y sádico: humillar a Rebeca frente a su hija, usando la complejidad de los documentos para demostrar que la gente de su clase carecía de la capacidad intelectual para comprender el mundo de los verdaderos líderes. En ese momento, las puertas de cristal blindado se abrieron silenciosamente. Rebeca Morales, de 41 años, entró empujando su carrito de limpieza que había sido su compañero fiel durante los últimos 5 años trabajando en este edificio. Era una mujer menuda, de complexión delgada por las múltiples jornadas laborales, con manos ásperas y curtidas por el trabajo constante con químicos de limpieza. Su uniforme azul marino estaba impecable, a pesar de las 18 horas diarias que trabajaba entre 3 empleos diferentes para pagar la renta de su pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona peligrosa de Iztapalapa. Rebeca había enviudado 5 años atrás cuando su esposo murió en un accidente laboral en una construcción. La empresa constructora nunca pagó la compensación prometida, y desde entonces había criado sola a sus 2 hijas con una determinación silenciosa que rayaba en lo heroico. Sus ojos habían aprendido a mantenerse fijos en el suelo para evitar confrontaciones, desarrollando la postura encogida de quien ha sido humillado sistemáticamente, pero mantiene su dignidad interna intacta. Detrás de ella entró Isabela, de 11 años,
Una niña delgada con cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, con una liga barata que ya había visto mejores días. Su ropa era limpia pero claramente de segunda mano, una blusa blanca que había pertenecido a su hermana mayor, un suéter azul marino remendado en el codo izquierdo, y zapatos escolares negros que su madre lustraba religiosamente cada noche, para que parecieran nuevos. Cargaba una mochila gastada donde hacía sus tareas mientras esperaba a que su madre terminara de trabajar, porque Rebeca no tenía dinero para pagar cuidado infantil. A diferencia de su madre, Isabela no había desarrollado aún la postura defensiva de los oprimidos. Sus ojos verdes observaban todo con una curiosidad inteligente que inmediatamente irritó a Lionel. Había algo en su postura erguida, en la manera directa en que miraba las cosas, que desafiaba las expectativas de sumisión automática que él tenía, de su clase. Rebeca, Lionel pronunció su nombre como si fuera algo desagradable que tuviera que escupir, levantándose de su escritorio con movimientos deliberadamente amenazantes. Espero que entiendas la extrema importancia de lo que vas a limpiar hoy. Este lugar maneja más dinero en una hora de lo que tu familia miserable puede imaginar en toda su patética existencia. Se acercó a ellas con pasos calculados, cada pisada resonando en el mármol como un martillo golpeando, disfrutando del terror inmediato que se reflejó en el rostro de Rebeca. En este escritorio hay documentos que valen $50 millones. ¡50 millones! ¿Tienen sus cerebros limitados la capacidad de procesar lo que significa esa cantidad? Rebeca asintió rápidamente, aferrando el mango de su carrito de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, señor Vázquez. Tendré mucho cuidado. No tocaré nada que no deba. Será mejor que no toques nada, rugió Lionel, acercándose hasta quedar a centímetros del rostro de Rebeca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia francesa de $500 la onza. Porque esa cantidad representa más dinero del que 10 generaciones de tu familia de fracasados podrían ganar incluso si trabajaran como esclavos hasta morirse de agotamiento. Lionel se dirigió hacia su escritorio de mármol negro, donde efectivamente había documentos esparcidos con membrete de Yamamoto Corporation, Tokio, y Vázquez International Holdings. Lo que Rebeca no sabía era que esos contratos representaban el negocio más importante de la carrera de Lionel. Una fusión que lo convertiría en el propietario del 40% de los desarrollos inmobiliarios más importantes de Asia y América Latina. Mira bien, Isabela. Lionel se dirigió a la niña con voz cargada de veneno, gesticulando hacia los documentos como si fueran reliquias sagradas. Estos son los contratos que manejan los hombres verdaderamente importantes, los líderes reales, los genios financieros. No como tu madre, que solo sirve para limpiar los excusados que usan personas superiores como yo. Se quedó parado frente a Isabela, esperando ver en sus ojos la misma sumisión aterrorizada que había condicionado en su madre. Pero para su irritación creciente, Isabela lo miraba directamente sin bajar la vista, como si estuviera evaluándolo en lugar de temerle. De hecho, Lionel continuó, su voz volviéndose aún más cruel. Tu madre es tan insignificante que probablemente ni siquiera entiende las palabras que estoy usando ahora mismo. Personas como ustedes nacieron para servir a personas como yo. Es la ley natural de la supervivencia del más apto. Caminó alrededor de ellas como un depredador evaluando a su presa, saboreando cada segundo de su superioridad demostrada. ¿Sabes cuánto gasto en almorzar en un día, Isabela? $3,000. Eso es más de lo que tu madre gana en 3 meses limpiando baños. ¿No te parece fascinante cómo funciona la jerarquía natural del mundo? Isabela frunció el ceño ligeramente, una expresión que enfureció instantáneamente a Lionel. ¿Cómo se atrevía esta niña de barrio a mostrar cualquier cosa que no fuera admiración temerosa hacia su superioridad evidente? ¿Tienes algo que decir, mocosa? Lionel ladró, acercándose a ella con intención intimidante. ¿O vas a quedarte ahí parada como un mueble inútil igual que tu madre? El silencio que siguió fue tan tenso que Rebeca sintió que el aire se había vuelto líquido y no podía respirar. En 5 años trabajando en este edificio, había visto a Lionel destruir verbalmente a empleados hasta hacerlos llorar. Había presenciado cómo despedía a personas solo por el placer sádico de ejercer poder. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecir a Lionel Vázquez sin sufrir consecuencias devastadoras. No creo que mi madre sea inútil,
Isabela respondió con una voz clara que resonó en toda la oficina como una campana de cristal. Ella trabaja más duro que cualquier persona que conozco. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Lionel sintió como si el mundo entero se hubiera detenido de girar. En 52 años de vida, en 3 décadas de dominar y humillar a empleados, nunca había sido desafiado tan directamente por nadie, y mucho menos por una niña de 11 años de una familia pobre. Su cara comenzó a ponerse roja, luego púrpura, mientras una ira que bordeaba la locura comenzaba a hervir en sus venas. Sus manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de una furia tan intensa que sentía que podría explotar. ¿Qué acabas de decir? Lionel susurró peligrosamente, acercándose a Isabela hasta quedar a centímetros de su rostro pequeño pero determinado. Dije que mi madre no es inútil. Isabela repitió sin retroceder ni un milímetro, sus ojos verdes mirando directamente a los ojos fríos de Lionel, sin pestañear. Usted puede tener más dinero, pero eso no lo hace mejor persona que ella. La declaración golpeó a Lionel como una bofetada física. Durante toda su vida había operado bajo la creencia inquebrantable de que el dinero equivalía a superioridad moral, que la riqueza era la prueba tangible de valor humano. Esta niña acababa de desafiar el fundamento central de su identidad con una simplicidad devastadora. ¡Pequeña insolente!, rugió con tal fuerza que los cristales de las ventanas parecieron vibrar y algunos objetos de arte en las repisas se movieron. Su voz era tan áspera de ira que sonaba como el rugido de una bestia herida. Voy a enseñarte lo que les pasa a las ratas que no conocen su lugar en este mundo. Se dirigió furiosamente hacia su teléfono con intenciones de llamar inmediatamente a seguridad para que no solo echaran a Rebecca del edificio, sino que se aseguraran de que nunca más encontrara trabajo en toda la ciudad. Tenía los contactos necesarios para destruir completamente sus oportunidades laborales futuras. Pero en su furia ciega y descontrolada, Lionel no se dio cuenta de que el cable del teléfono se había enredado con la esquina del carrito de limpieza de Rebecca. Cuando tiró bruscamente del aparato, tropezó violentamente con el carrito y se tambaleó hacia su escritorio como un borracho. En un intento desesperado por evitar una caída humillante frente a estas inferiores, Lionel extendió ambos brazos hacia adelante, pero el impulso era demasiado fuerte. Sus manos barrieron accidentalmente todos los documentos importantes que estaban cuidadosamente organizados sobre la superficie de mármol. Los contratos de $50 millones se esparcieron por toda la oficina como confeti caro, algunos deslizándose bajo los muebles, otros volando hasta rincones lejanos. Páginas con sellos oficiales, firmas millonarias y cláusulas que habían tomado meses de negociación se dispersaron por el aire como hojas de otoño. «¡Mira lo que provocaste! ¡Maldita inútil!», gritó a Rebecca mientras se agachaba frenéticamente, agateaba por el suelo de mármol recogiendo los papeles dispersos, su dignidad ejecutiva completamente destruida. «Si algo le pasa a estos contratos, tu familia pagará por esto el resto de sus miserables vidas». Sus movimientos eran desesperados, patéticos, completamente alejados de la imagen de superioridad que había estado proyectando momentos antes. Su traje de $15,000 se estaba arrugando mientras gateaba por el suelo como un animal. Fue en ese momento preciso de caos total y humillación absoluta que el teléfono de la oficina comenzó a sonar con una insistencia que cortaba el aire como una sirena de emergencia. Era una llamada que cambiaría el destino de todos los presentes para siempre, aunque ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. El teléfono siguió sonando con una insistencia que perforaba el aire como una alarma de emergencia, mientras Lionel Vázquez continuaba gateando patéticamente por el suelo de mármol de su oficina, recogiendo documentos dispersos como un mendigo buscando monedas. Su traje Armani de $15,000 se había arrugado completamente, su corbata Hermès colgaba de lado como una serpiente muerta, y su peinado perfectamente arreglado ahora parecía el nido de un pájaro después de una tormenta. «¡Contesta ese maldito teléfono!», rugió desde el suelo, su voz quebrada por la humillación de estar literalmente arrastrándose frente a las 2 personas que más despreciaba en el mundo. «Y diles que estoy ocupado con asuntos más importantes que sus estúpidas llamadas». Rebecca miró el aparato telefónico como si fuera una bomba a punto de explotar.
Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se acercaba al escritorio ejecutivo, un territorio sagrado que nunca había tenido permiso de tocar. En 5 años trabajando en este edificio, había limpiado alrededor de ese teléfono cientos de veces, pero nunca había soñado con contestarlo. No sabía el protocolo, las palabras correctas, la etiqueta empresarial que se esperaba en una oficina de este calibre. El timbre continuaba sonando, cada ring más urgente que el anterior, como si la persona del otro lado supiera que algo importante estaba en juego. Rebeca extendió una mano temblorosa hacia el auricular, pero la retiró inmediatamente, paralizada por el terror de decir algo incorrecto y provocar aún más la ira de Lionel. «Mamá», Isabela dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que la rodeaba. «Puedo contestar yo si quieres». «Que alguien conteste ese teléfono antes de que pierda la poca cordura que me queda», aulló Lionel desde el suelo, donde había logrado reunir aproximadamente la mitad de los documentos esparcidos. Sus rodillas estaban manchadas de polvo, su dignidad ejecutiva completamente evaporada. Rebeca miró a su hija con una mezcla de gratitud y preocupación. Isabela siempre había sido una niña madura para su edad, forzada a crecer rápidamente por las circunstancias difíciles de su familia. Con manos que apenas temblaban, Rebeca levantó el auricular y se lo pasó a Isabela, quien lo tomó con una serenidad que sorprendió incluso a su madre. «Oficina del señor Vázquez, buenos días», Isabela dijo con una voz profesional y clara que resonó por toda la oficina. Una voz que sonaba increíblemente madura viniendo de una niña de 11 años vestida con ropa de segunda mano. «Ah, finalmente», exclamó una voz masculina al otro lado de la línea, con un acento japonés marcado pero hablando un español perfecto. «Habla Takeshi Yamamoto, presidente de Yamamoto Corporation. He estado tratando de comunicarme con el señor Vázquez durante los últimos 20 minutos. Tenemos un problema extremadamente urgente». Isabela miró hacia Lionel, quien seguía en el suelo organizando papeles frenéticamente, murmurando maldiciones en voz baja mientras trataba de determinar si algún documento había sufrido daños irreparables. «Un momento, por favor, señor Yamamoto». Isabela respondió con una cortesía que habría impresionado a cualquier secretaria ejecutiva experimentada. «El señor Vázquez está revisando documentos importantes en este momento». «Perfecto. Eso es exactamente lo que necesito que haga», Takeshi dijo. Isabela pudo detectar una urgencia real en su voz. «Mira, tengo una situación muy delicada aquí en Tokio. Recibí una llamada muy extraña hace 5 minutos de alguien que dice representar a la oficina del señor Vázquez, pero algo no me pareció correcto». Isabela sintió un escalofrío inexplicable corriendo por su espina dorsal. «¿Qué tipo de llamada, señor?» «Un hombre con acento estadounidense me llamó diciendo que había un cambio de último minuto en los detalles bancarios para la transferencia de los $50 millones. Dijo que necesitábamos transferir el dinero a una cuenta diferente en las Islas Caimán en lugar de la cuenta original en el Banco de México». El corazón de Isabela comenzó a latir más rápido. Aunque solo tenía 11 años, había escuchado suficientes noticias y programas de televisión para saber que las Islas Caimán eran famosas por ser paraísos fiscales donde la gente escondía dinero de manera sospechosa. «¿Y usted qué le dijo?», Isabela preguntó, su voz manteniendo la calma profesional a pesar de la alarma creciente que sentía en su estómago. «Le dije que necesitaba confirmación directa del señor Vázquez antes de hacer cualquier cambio. Por eso estoy llamando. Necesito que él confirme personalmente si autorizó este cambio, porque francamente, me parece muy sospechoso». Isabela pudo ver uno de los contratos que había caído cerca de donde estaba parada. Sus ojos se movieron rápidamente por la página hasta encontrar los detalles bancarios originales. Efectivamente, la cuenta especificada era del Banco Nacional de México, no de ningún banco en las Islas Caimán. «Señor Yamamoto», Isabela dijo cuidadosamente, eligiendo sus palabras con la precisión de un diplomático experimentado. «Según los documentos que tengo aquí frente a mí, la cuenta bancaria especificada en el contrato original es del Banco Nacional de México. No veo ninguna mención de las Islas Caimán». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que Isabela pudo escuchar su propio corazón latiendo. Cuando Takeshi finalmente habló, su voz sonaba mucho más seria y preocupada. «Niña, ¿estás completamente segura de lo que estás leyendo? Esto es extremadamente importante. Estamos hablando de $50 millones.
Estoy muy segura, señor. Isabela respondió con una confianza que la sorprendió a ella misma. ¿Podría darme los detalles exactos de lo que le dijo esa persona? Dijo que el señor Vázquez había decidido cambiar la cuenta a una en el Banco Internacional de las Islas Caimán, número de cuenta 77498-23CI, y que la transferencia debía hacerse inmediatamente para no perder la oportunidad de la fusión. Isabela examinó nuevamente los documentos que podía ver desde su posición. Los números de cuenta en los contratos originales eran completamente diferentes. 45 Dobis 678 MX, en el Banco Nacional de México. Señor Yamamoto, Isabela dijo, sintiendo un peso enorme de responsabilidad en sus hombros de 11 años. Creo que alguien está tratando de estafarlo. Los números de cuenta que esa persona le dio no coinciden en absoluto con los de nuestros contratos oficiales. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Isabela pudo escuchar lo que sonaba como papeles siendo movidos rápidamente al otro lado de la línea, seguido por el sonido de teclas de computadora siendo presionadas frenéticamente. «Dios mío», murmuró Takeshi, su voz apenas audible. «Tienes razón, completamente razón. Acabo de verificar los contratos originales que tengo aquí, y los números que me dieron no coinciden en absoluto». Mientras esta conversación crucial se desarrollaba, Lionel había logrado finalmente ponerse de pie, con los brazos llenos de documentos arrugados y su dignidad hecha pedazos. Se acercó furiosamente hacia donde estaba Isabela, con la intención de arrebatarle el teléfono y regañar brutalmente a quienquiera que estuviera del otro lado por haber interrumpido su momento de humillación suprema. «¡Dame ese teléfono ahora mismo!», rugió, extendiendo una mano amenazante hacia Isabela. «Una mocosa como tú no tiene derecho a hablar en nombre de mi empresa». Pero Takeshi había escuchado el grito y continuó hablando directamente con Isabela, ignorando completamente la interrupción. «Niña, no sé quién eres, pero acabas de salvar a mi empresa y a la del señor Vázquez de una estafa masiva. Si hubiéramos transferido esos 50 millones a esa cuenta falsa, habríamos perdido todo el dinero sin posibilidad de recuperación». «¿Estafa?». Lionel se detuvo en seco, su ira transformándose instantáneamente en shock y confusión. «¿De qué está hablando?». Isabela le pasó el teléfono a Lionel, quien lo tomó con manos que ahora temblaban por razones completamente diferentes. Su cara había pasado del rojo de la ira al blanco del terror puro. «¿Takeshi? ¿Qué es esto de una estafa?», Lionel preguntó, su voz ahora despojada de toda arrogancia, reemplazada por una vulnerabilidad desesperada. «Lionel, mi amigo, alguien llamó haciéndose pasar por tu oficina, tratando de cambiar los detalles bancarios para la transferencia de los 50 millones. Si no hubiera sido por esta niña inteligente que contestó tu teléfono, habríamos perdido todo el dinero». El color desapareció completamente del rostro de Lionel. Sus piernas comenzaron a temblar mientras la magnitud de lo que había estado a punto de suceder se asentaba en su mente. 50 millones de dólares. Su negocio más importante. Su oportunidad de convertirse en el magnate inmobiliario más poderoso de América Latina. Todo habría desaparecido en una sola transferencia fraudulenta. ¿Estás seguro de que era una estafa?», Lionel tartamudeó, aferrándose al teléfono como si fuera una cuerda salvavidas. «Completamente seguro. Ya contacté a nuestro departamento de seguridad financiera. La cuenta en las Islas Caimán que me dieron es conocida por ser utilizada en estafas internacionales. Es un esquema sofisticado dirigido específicamente a fusiones empresariales de alto valor». Lionel se dejó caer pesadamente en su silla ejecutiva, los documentos que había recogido del suelo cayendo nuevamente de sus manos temblorosas. Por primera vez en décadas, se sentía completamente fuera de control, completamente vulnerable. «Pero, ¿cómo supieron sobre nuestra fusión?», preguntó débilmente. «Probablemente alguien con acceso a información privilegiada vendió los detalles a estos estafadores. Es más común de lo que crees en negocios de esta magnitud. Lo importante es que no caímos en la trampa». Lionel miró hacia Isabela, quien estaba parada junto a su madre, observando toda la situación con ojos que parecían mucho más antiguos y sabios de lo que deberían en una niña de 11 años. Por primera vez desde que había comenzado esta interacción, realmente la vio, no como una mocosa insignificante o un experimento social, sino como la persona que acababa de salvar su imperio financiero. «Takeshi»,
Lionel dijo lentamente, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. ¿Estás diciendo que si esta niña no hubiera contestado el teléfono y detectado las inconsistencias, habríamos perdido los 50 millones? Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Tu empleada, o quien quiera que sea esa niña, tiene un ojo excepcionalmente agudo para los detalles y un instinto natural para detectar fraudes. Me impresionó mucho su profesionalismo y su capacidad de análisis. Las palabras golpearon a Lionel como una serie de bofetadas. Durante los últimos 30 minutos, había estado humillando sistemáticamente a la niña que acababa de salvar su imperio. Había llamado inútil a la madre de la niña que había evitado su ruina financiera. Había demostrado su superioridad frente a las dos personas que, irónicamente, habían resultado ser sus salvadoras. El silencio en la oficina se volvió tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado zumbando suavemente. Lionel miró alternadamente a Takeshi en el teléfono, a los documentos esparcidos que representaban su futuro, y finalmente a Isabela, cuyos ojos verdes lo observaban con una expresión que no podía descifrar. Por primera vez en su vida, Lionel Vázquez se encontraba completamente sin palabras, confrontando la realidad devastadora de que había estado completamente equivocado sobre todo. El silencio que siguió a la revelación fue tan denso que parecía tener peso físico. Lionel Vázquez permaneció inmóvil en su silla ejecutiva de cuero italiano, con el teléfono aún pegado a su oreja, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad que no había experimentado desde la infancia. Las palabras de Takeshi resonaban en su mente como ecos en una catedral vacía. Tu empleada acabó de salvar tu imperio de una estafa masiva. Lionel, ¿sigues ahí? La voz de Takeshi lo sacó de su trance. Necesitamos tomar medidas inmediatas para asegurar que esta red de estafadores no vuelva a intentar algo así. Sí, estoy aquí, Lionel murmuró, su voz apenas audible. Por primera vez en décadas, se sentía pequeño, insignificante, completamente fuera de control. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesito que contactes inmediatamente a tu departamento de seguridad corporativa. Segundo, tenemos que cambiar todos los códigos de acceso y protocolos de la fusión. Y tercero, Takeshi hizo una pausa significativa. Necesito hablar nuevamente con esa niña. Su capacidad para detectar inconsistencias en documentos complejos es extraordinaria. Lionel miró hacia Isabela, quien permanecía de pie junto a su madre, observando toda la situación con una calma que parecía imposible en alguien de su edad. Ya no veía a una mocosa insignificante o un experimento social. Por primera vez realmente la observó. Una niña de 11 años que había demostrado más competencia profesional en 5 minutos que muchos de sus ejecutivos en años enteros. Isabela, Lionel dijo suavemente, su voz completamente despojada de la arrogancia anterior. El señor Yamamoto quiere hablar contigo nuevamente. Le extendió el teléfono con manos que temblaban ligeramente. Isabela lo tomó con la misma serenidad profesional que había mostrado durante toda la crisis. Sí, señor Yamamoto, Isabela respondió. Niña, no sé tu nombre, pero acabas de demostrar habilidades de análisis que rivalizan con las de nuestros mejores auditores financieros. ¿Podrías hacer algo más por nosotros? ¿Podrías revisar cuidadosamente todos los documentos que están ahí y asegurarte de que no hay otras inconsistencias que podríamos haber pasado por alto? Isabela miró hacia Lionel, buscando confirmación. Para su sorpresa, él asintió inmediatamente, algo que habría sido impensable 30 minutos antes. Por supuesto, señor, Isabela respondió. ¿Qué específicamente debería buscar? Cualquier número, fecha, nombre o detalle que parezca fuera de lugar. Los estafadores profesionales a menudo plantan múltiples inconsistencias menores para crear oportunidades de fraude en diferentes etapas del proceso. Isabela se acercó al escritorio donde estaban esparcidos los documentos. Con movimientos meticulosos y cuidadosos, comenzó a organizarlos por categorías: contratos principales, anexos financieros, documentos legales y correspondencia oficial. Su proceso era tan sistemático que parecía el trabajo de una secretaria ejecutiva con décadas de experiencia. Mientras Isabela trabajaba, Lionel no podía apartar la mirada de ella. Cada movimiento era preciso.
Cada decisión parecía basada en una lógica clara que él mismo no había aplicado cuando revisó originalmente estos documentos con su equipo legal de élite. Se dio cuenta de algo que lo golpeó como una revelación devastadora. Había estado tan ocupado demostrando su superioridad que nunca había realmente prestado atención a las personas que lo rodeaban. Señor Yamamoto, Isabela dijo después de varios minutos de revisión cuidadosa. Encontré algo más. El corazón de Lionel se detuvo. ¿Qué encontraste? En el anexo C, página 7, hay una fecha que no coincide. El contrato principal dice que la transferencia debe completarse antes del 15 de diciembre, pero este anexo dice 15 de noviembre. Esa es una diferencia de un mes completo. Lionel sintió como si le hubieran quitado todo el oxígeno de los pulmones. Se acercó rápidamente al escritorio y verificó los documentos que Isabela había señalado. Efectivamente, había una discrepancia de fechas que él, su equipo legal, y todos los consultores especializados habían pasado por alto completamente. Dios mío, murmuró, tomando el teléfono nuevamente. Takeshi, hay otra inconsistencia. Las fechas límite no coinciden entre el contrato principal y los anexos. Esto es muy grave, Lionel. Estas inconsistencias no son accidentales. Alguien manipuló deliberadamente estos documentos, probablemente para crear múltiples oportunidades de fraude o para sabotear la fusión completamente. La realidad de la situación comenzó a asentarse en la mente de Lionel como ácido lento. No solo había estado a punto de perder $50 millones en una estafa telefónica, sino que toda la fusión había sido comprometida desde el principio. Sin la intervención de Isabela, habría firmado contratos que podrían haber resultado en disputas legales que durarían años y le costarían cientos de millones adicionales. ¿Quién más ha tenido acceso a estos documentos?, preguntó Takeshi. Lionel comenzó a enumerar mentalmente. Su equipo legal interno, los consultores externos, varios ejecutivos de nivel senior, secretarias, asistentes administrativos. La lista era extensa, y cada nombre representaba una posible fuente de filtración. Muchas personas, Lionel admitió. Demasiadas personas. Esto significa que tienes un problema de seguridad interno muy serio. Alguien en tu organización está vendiendo información privilegiada o está activamente saboteando tus operaciones. Mientras procesaba esta información devastadora, Lionel observó a Isabela, quien había continuado revisando documentos con la misma concentración meticulosa. Rebecca permanecía en silencio cerca de su carrito de limpieza, claramente abrumada por la magnitud de lo que su hija había descubierto, pero también con una expresión de orgullo maternal que intentaba ocultar. Takeshi, Lionel dijo lentamente, necesito preguntarte algo, y quiero una respuesta completamente honesta. Por supuesto. En tu experiencia profesional, ¿has visto alguna vez a alguien detectar inconsistencias de este nivel de complejidad con tanta rapidez y precisión? Hubo una pausa larga antes de que Takeshi respondiera. Lionel, en 30 años manejando fusiones internacionales, he trabajado con algunos de los analistas financieros más brillantes del mundo. Lo que esa niña acaba de hacer en 15 minutos normalmente requiere equipos completos de auditores trabajando durante días. Las palabras golpearon a Lionel como una serie de martillazos. Durante los últimos 30 minutos, había estado humillando sistemáticamente a alguien que poseía habilidades analíticas que superaban a sus empleados mejor pagados. Había llamado inútil a la madre de una niña que acababa de demostrar ser más competente que todo su departamento legal combinado. Señor Vázquez, Isabela dijo suavemente, interrumpiendo sus pensamientos autodestructivos. He terminado de revisar todos los documentos. Encontré 3 inconsistencias adicionales menores, pero nada tan grave como los problemas de cuenta bancaria y fechas. Lionel se acercó al escritorio donde Isabela había organizado meticulosamente todos los papeles en pilas ordenadas, cada una etiquetada mentalmente según las categorías que había creado. Su organización era más clara y lógica que cualquier sistema que él hubiera visto en oficinas corporativas de élite. ¿Podrías mostrarme las otras inconsistencias?, Lionel preguntó, su voz ahora completamente despojada de arrogancia, reemplazada por algo que no había sentido en décadas: respeto genuino. Isabela comenzó a explicar cada discrepancia con una claridad y precisión que habría impresionado a profesores universitarios. Señaló errores en códigos de referencia, discrepancias menores en cifras de porcentajes
y un problema de formateo que podría haber causado confusión legal más adelante. ¿Cómo aprendiste a hacer esto?, Lionel preguntó, genuinamente fascinado. Mi madre siempre me dice que los detalles son importantes, Isabela respondió simplemente. Cuando hago mi tarea, ella me enseñó a revisar todo 2 veces, a comparar números, a asegurarme de que todo coincida. Dice que ser cuidadoso es una forma de mostrar respeto. La respuesta fue como una puñalada directa al corazón de Lionel. Esta niña había aprendido más sobre excelencia profesional de una madre empleada de limpieza que él había enseñado a equipos completos de ejecutivos con títulos de universidades prestigiosas. Lionel, la voz de Takeshi lo trajo de vuelta a la realidad inmediata. Necesitamos cancelar la transferencia programada para mañana y retrasar toda la fusión hasta que podamos investigar completamente estas irregularidades. Sí, por supuesto, Lionel respondió automáticamente, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Estaba calculando mentalmente el costo de lo que Isabela había evitado. No solo los 50 millones de la estafa directa, sino potencialmente cientos de millones en disputas legales, retrasos y daños a la reputación que habrían resultado de firmar contratos comprometidos. Y Lionel, Takeshi añadió, necesito decirte algo más. Voy a recomendar a mi junta directiva que esa niña reciba una compensación formal por haber salvado esta fusión. Lo que hizo hoy vale millones de dólares. El teléfono se quedó silencioso mientras Takeshi se desconectó para manejar la crisis desde su lado. Lionel lentamente colgó el auricular y se quedó de pie en medio de su oficina, rodeado por documentos organizados que representaban su imperio salvado, mirando a una niña de 11 años que había demostrado ser más valiosa que todos sus consultores pagados. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que había experimentado. No era el silencio incómodo del miedo o la tensión, sino el silencio profundo de la realización. Por primera vez en décadas, Lionel Vázquez se encontraba cara a cara con la verdad más devastadora de su vida. Había estado completamente, absolutamente, irrevocablemente equivocado sobre todo. Rebeca, quien había permanecido en silencio durante toda la crisis, finalmente habló. «Señor Vázquez, ¿quiere que continuemos con la limpieza?». La pregunta, hecha con la misma humildad sumisa que había caracterizado todas sus interacciones anteriores, sonó absurda en el contexto de lo que acababa de suceder. Aquí estaba una mujer cuya hija había salvado literalmente su imperio, preguntando si podía continuar limpiando sus baños. «No», Lionel dijo suavemente, su voz apenas audible. «No quiero que limpies nada». Por primera vez en 5 años de trabajo, Rebeca levantó la mirada y lo observó directamente a los ojos, confundida por la respuesta inesperada. «Quiero», Lionel continuó, luchando con palabras que nunca había pronunciado antes. «Quiero disculparme». Las palabras colgaron en el aire como una revelación imposible, marcando el comienzo de una transformación que cambiaría todo para siempre. Las palabras «quiero disculparme» colgaron en el aire de la oficina como una confesión imposible, resonando en el silencio con el peso de una montaña. Lionel Vázquez, el hombre que había construido un imperio basado en la humillación sistemática de otros, se encontraba de pie frente a una empleada de limpieza y su hija de 11 años, a punto de pronunciar palabras que nunca habían salido de su boca en 52 años de existencia. Rebeca parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de procesar un idioma extraterrestre. En 5 años de trabajar para Lionel, había escuchado gritos, insultos, amenazas y desprecios, pero nunca, jamás, había escuchado la palabra «disculparme» en el mismo contexto que su nombre. Sus manos se aferraron instintivamente al mango de su carrito de limpieza, como si fuera un ancla en una realidad que de repente se había vuelto completamente irreconocible. «Señor Vázquez», Rebeca tartamudeó, su voz apenas un susurro confundido. ¿Está seguro de que se siente bien?» Lionel se pasó una mano temblorosa por el cabello, destruyendo completamente el peinado perfecto que su estilista personal había creado esa mañana por $300. Su traje Armani estaba arrugado, su corbata Hermès colgaba de lado como una bandera de derrota, y por primera vez en décadas se veía exactamente como lo que era, un hombre completamente destruido por la realización de sus propios errores. «No»,
Lionel respondió con una honestidad brutal que lo sorprendió a sí mismo. No me siento bien. Me siento como el idiota más grande que ha caminado sobre la tierra. Isabela observaba toda la interacción con ojos que parecían procesar información a velocidades imposibles. Había algo en su expresión que mostraba que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Estaba presenciando el colapso total de una personalidad construida sobre falsas premisas durante toda una vida. «Rebeca», Lionel continuó, cada palabra saliendo de su garganta como si estuviera masticando vidrio. «Durante 5 años te he tratado como si fueras invisible. Te he hablado como si fueras menos que humana. He asumido que porque tu trabajo es limpiar, eres intelectualmente inferior. Y durante todo este tiempo, se detuvo, luchando con emociones que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. Durante todo este tiempo, has estado criando a una hija que acaba de demostrar ser más inteligente, más competente y más profesional que todos mis ejecutivos combinados». Rebeca sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de algo mucho más complejo. La validación de décadas de trabajo silencioso, de noches sin dormir estudiando con Isabela, de sacrificios que nadie había reconocido jamás. «Señor Vázquez», Rebeca dijo suavemente, «usted no necesita». «Sí necesito», Lionel la interrumpió, pero no con la agresividad de antes. Su voz estaba cargada de una desesperación genuina. «Necesito decir esto porque si no lo hago, voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que soy un cobarde además de ser un idiota». Se acercó lentamente a Isabela, quien no retrocedió ni mostró miedo, sino que lo observó con una compostura que habría sido impresionante en un adulto experimentado. «Isabela», Lionel dijo, arrodillándose lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de la niña, una posición que nunca había adoptado frente a nadie en toda su vida adulta. «Hace 1 hora te llamé mocosa insolente. Te dije que tu madre era inútil. Te traté como si fueras basura». Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no había experimentado desde que era un niño. «Y durante todo ese tiempo, tú poseías exactamente las habilidades que mi empresa necesitaba. Habilidades que yo no tengo. Habilidades que ninguno de mis empleados de élite ha demostrado tener». Isabela lo estudió cuidadosamente antes de responder. «¿Por qué nos trataba así, señor Vázquez?». La pregunta era simple, directa, sin malicia, pero golpeó a Lionel como un puñetazo en el estómago. Durante décadas había operado con respuestas automáticas, justificaciones elaboradas, teorías sobre superioridad natural. Pero enfrentado con los ojos honestos de una niña de 11 años que acababa de salvar su imperio, todas esas justificaciones se desmoronaron como castillos de arena. Porque Lionel luchó con las palabras, porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de descubrir que no era tan especial como creía. Miedo de que mi dinero fuera lo único que me hacía importante. Miedo de que si trataba a las personas como iguales, descubriría que muchas de ellas eran mejores que yo. El silencio que siguió fue tan profundo que Lionel pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra. Se dio cuenta de que acababa de articular una verdad que había estado corroyendo su alma durante décadas, sin que él lo reconociera conscientemente. ¿Y tenía razón en tener miedo? Isabela preguntó con la misma calma imperturbable. Lionel la miró durante un largo momento, procesando la pregunta que era simultáneamente la más simple y la más devastadora que le habían hecho jamás. «Sí», admitió finalmente. «Tenía razón. Tu madre trabaja más duro en un día de lo que yo he trabajado en años. Tú acabas de demostrar habilidades analíticas que superan a equipos completos de consultores que ganan millones. Y yo solo he estado jugando con dinero que heredé y robé de otros». La confesión salió de él como veneno que finalmente era expulsado de una herida infectada. Por primera vez en su vida adulta, Lionel estaba siendo completamente honesto consigo mismo y con otros. «Señor Vázquez», Rebeca intervino suavemente, «todos cometemos errores». «No». Lionel se puso de pie bruscamente, pero no con ira, sino con una urgencia desesperada. «No minimices esto, Rebeca. No me des excusas que no merezco. Lo que hice no fueron errores. Fueron decisiones deliberadas, crueles, sistemáticas. Construí mi identidad completa sobre humillar a personas como tú». Se dirigió hacia la ventana panorámica que mostraba la ciudad, pero ya no veía un reino sobre el cual regir. Veía millones de personas cuyas vidas había afectado negativamente
a través de sus políticas empresariales despiadadas, sus desarrollos inmobiliarios que desplazaban familias pobres, sus prácticas laborales que explotaban a trabajadores vulnerables. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Lionel continuó, hablando hacia la ventana, pero dirigiéndose a Rebecca e Isabela. Que me tomó casi perder $50 millones para darme cuenta de que una niña de 11 años tiene más integridad profesional que yo. Se volteó hacia ellas, su rostro mostrando una vulnerabilidad que era completamente extraña en sus facciones normalmente duras. Isabela, cuando contestaste ese teléfono, no solo salvaste mi dinero, me salvaste de convertirme en el hazmerreír internacional que habría sido si hubiera caído en esa estafa. ¿Pero eso no lo hace sentir bien?, Isabela preguntó con curiosidad genuina. No, me hace sentir como un fraude total, porque si tú no hubieras estado aquí por pura casualidad, si tu madre no hubiera traído contigo, si ese teléfono no hubiera sonado en ese momento exacto, habría perdido todo y nunca habría sabido por qué. Lionel se dejó caer nuevamente en su silla ejecutiva, pero ahora se veía pequeño e insignificante en el mueble que había sido diseñado para proyectar poder e intimidación. Toda mi vida he presumido de ser un genio de los negocios, continuó, su voz quebrada por la emoción. Pero resulta que ni siquiera puedo revisar un contrato correctamente. Una niña de 11 años vio inconsistencias que equipos completos de abogados de Harvard pasaron por alto. Tal vez, Isabela dijo pensativamente, no se trata de ser más inteligente. Tal vez se trata de estar más atento. La observación golpeó a Lionel como una revelación. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando revisé los documentos, no estaba pensando en cuán inteligente soy o en impresionar a alguien. Solo estaba mirando, prestando atención. Mi mamá siempre me dice que cuando haces algo, lo hagas bien, sin importar qué tan pequeño sea. Lionel miró hacia Rebecca con una expresión de asombro creciente. ¿Tú le enseñaste eso? Rebecca asintió modestamente. Le enseño que el trabajo honesto siempre vale la pena, sin importar lo que otros piensen de él. ¿Y qué más le enseñas? Lionel preguntó, genuinamente fascinado por primera vez en años por la perspectiva de alguien que había considerado inferior. Le enseño que todas las personas tienen valor, que el respeto se gana tratando bien a otros, y que la verdadera riqueza está en las relaciones que construyes, no en las cosas que acumulas. Cada lección era como una bofetada suave pero devastadora para Lionel. Se dio cuenta de que Rebecca, a quien había tratado como mobiliario humano durante 5 años, había estado viviendo según principios que él había abandonado completamente en su búsqueda de riqueza y poder. ¿Y funciona? Lionel preguntó débilmente. ¿Vivir así realmente funciona? Bueno, Rebecca sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. Mi hija acaba de salvar el imperio de uno de los hombres más ricos de México. Yo diría que sí funciona. La respuesta hizo que Lionel se riera, pero no con su crueldad habitual. Era una risa quebrada, llena de ironía y autorreconocimiento. Por primera vez en décadas, estaba experimentando humildad genuina. Rebecca, Lionel dijo finalmente, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Sí, señor. Si estuvieras en mi posición, si tuvieras mi dinero y mi poder, ¿qué harías diferente? Rebecca consideró la pregunta cuidadosamente, consciente de que esta podría ser la conversación más importante de su vida. Creo, dijo lentamente, que usaría esos recursos para asegurarme de que ningún niño tuviera que crecer pensando que vale menos que otros solo por dónde nació o qué trabajo tienen sus padres. La respuesta fue tan simple, tan directa, tan obviamente correcta, que Lionel se sintió como si hubiera estado ciego toda su vida y de repente pudiera ver. Se dio cuenta de que había tenido el poder de hacer exactamente eso durante décadas, pero había elegido usar ese poder para lo opuesto. ¿Y crees que es demasiado tarde para que alguien como yo cambie?, preguntó, su voz apenas audible. Isabela y Rebecca intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa entre madre e hija que hablaba de años de enfrentar adversidades juntas. Señor Vázquez, Isabela dijo finalmente, mi mamá siempre dice que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Y en ese momento, Lionel Vázquez tomó la decisión que cambiaría el curso de su vida y las vidas de miles de personas para siempre. La decisión que Lionel Vázquez tomó en ese momento
Resonó en su alma como el sonido de cadenas rompiéndose después de décadas de esclavitud autoimpuesta. Se levantó lentamente de su silla ejecutiva, no con la arrogancia dominante que había caracterizado todos sus movimientos durante 50 años, sino con la determinación temblorosa de alguien que finalmente había encontrado un propósito real después de una vida desperdiciada en vanidades. «Rebeca», dijo con una voz que temblaba por la emoción contenida, «quiero ofrecerte un trabajo». Rebeca parpadeó confundida, aferrándose aún más fuertemente al mango de su carrito de limpieza. «Señor Vázquez, ya tengo un trabajo. Limpio oficinas». «No». Lionel negó con la cabeza, caminando hacia ella con pasos que por primera vez en décadas no estaban calculados para intimidar. «Quiero ofrecerte el trabajo de enseñarme cómo ser una mejor persona. Quiero que seas mi consultora en algo que vale más que todos mis millones, cómo tratar a los seres humanos con dignidad». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía sagrado. Rebeca miró alternadamente a Lionel y a su hija, tratando de procesar una oferta que desafiaba toda lógica del mundo que conocía. Durante 5 años había sido invisible para este hombre, y ahora le estaba pidiendo que fuera su maestra. «¿Está hablando en serio?», Rebeca preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Nunca en mi vida he hablado más en serio», Lionel respondió, y por primera vez desde que habían comenzado esta interacción, Rebeca pudo ver honestidad genuina en sus ojos. «Rebeca, durante 5 años has demostrado más integridad limpiando baños de lo que yo he demostrado dirigiendo un imperio. Has criado a una hija extraordinaria con recursos limitados, mientras yo he fallado en crear algo significativo con recursos ilimitados». Se acercó a su escritorio masivo de mármol negro y tomó una pluma dorada que costaba más que el salario mensual de Rebeca. Con movimientos deliberados, comenzó a escribir en una hoja de papel membretado de la empresa. «¿Qué está haciendo?», Isabela preguntó con curiosidad. «Estoy escribiendo una carta de renuncia», Lionel respondió sin levantar la vista del papel. «A mi viejo yo, al hombre que fui durante 52 años». Terminó de escribir y les mostró el papel. En su caligrafía elegante pero temblorosa había escrito: «Lionel Vázquez, el idiota arrogante, se retira permanentemente. En su lugar, un hombre que quiere aprender a vivir con propósito, asume el control de este imperio». Rebeca sintió lágrimas formándose en sus ojos. En toda su vida, nunca había presenciado una transformación tan profunda, tan genuina, tan completamente vulnerable. «Pero señor Vázquez», Rebeca dijo suavemente, «yo no sé nada sobre dirigir empresas o manejar dinero». «Sí, exacto», Lionel la interrumpió, pero con entusiasmo, no con condescendencia. «Esa es precisamente la razón por la que necesito tu ayuda. Durante décadas he estado rodeado de personas que saben todo sobre hacer dinero y nada sobre ser humanos decentes. Tú sabes todo sobre ser una persona decente». Se dirigió hacia la ventana panorámica que mostraba la ciudad, pero ahora su perspectiva había cambiado completamente. Ya no veía súbditos sobre los cuales ejercer poder, sino personas cuyas vidas podía impactar positivamente. «¿Sabes cuál va a ser mi primera decisión como el nuevo Lionel?», preguntó volteándose hacia ellas. «¿Cuál?», Isabela preguntó. «Voy a crear un fondo de $100 millones para becas educativas, y quiero que Isabela sea la primera beneficiaria». La cifra golpeó a Rebeca como un rayo. $100 millones era más dinero del que podía procesar mentalmente. Era suficiente dinero para cambiar las vidas de miles de familias como la suya. «Señor Vázquez», Rebeca comenzó, «eso es demasiado generoso». «No», Lionel la detuvo con una urgencia desesperada. «No es generosidad, es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer después de décadas de usar mi riqueza para separar en lugar de unir, para humillar, en lugar de elevar». Se acercó nuevamente a Isabela, pero esta vez con el respeto que mostraría hacia un igual, hacia alguien cuya opinión valoraba genuinamente. «Isabela», dijo, arrodillándose nuevamente para quedar a su altura, «quiero preguntarte algo muy importante. Si tuvieras $100 millones para ayudar a niños como tú, ¿cómo los usarías?». Isabela consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Su rostro mostró la misma concentración meticulosa que había aplicado al revisar los contratos empresariales. «Creo», dijo finalmente, «que construiría escuelas realmente buenas en lugares donde no las hay, y bibliotecas con muchos libros.
Y programas donde los niños puedan aprender sin importar si sus padres tienen dinero o no. ¿Y qué más? También creo que ayudaría a las madres como la mía, que trabajan muy duro pero no siempre reciben salarios justos. Porque cuando las madres están bien, los niños pueden estudiar mejor. Cada palabra era como una lección de ética aplicada que superaba cualquier curso de responsabilidad social que Lionel hubiera tomado en sus universidades prestigiosas. Esta niña de 11 años entendía intuitivamente conceptos de justicia social que él había ignorado durante toda su carrera empresarial. ¿Y crees que eso funcionaría mejor que solo dar dinero a las familias? Sí, Isabela asintió con convicción. Porque mi mamá siempre dice que es mejor enseñar a alguien a pescar que darle un pez. Si les das oportunidades de educación y trabajo justo, las familias pueden crear su propia estabilidad. Lionel se puso de pie lentamente, procesando la sabiduría profunda que acababa de escuchar. Durante décadas había operado bajo la filosofía de que la caridad era suficiente, que ocasionales donaciones tax deductibles cumplían con su responsabilidad social. Esta niña acababa de explicarle un enfoque sistemático de justicia social que era infinitamente más efectivo. Rebecca, Lionel se dirigió hacia la madre. Quiero ofrecerte algo más que un trabajo como consultora. ¿De qué más? Quiero ofrecerte el puesto de directora de impacto social de toda mi empresa, con un salario de $500,000 anuales. La cifra era tan astronómica que Rebecca tuvo que sentarse en una de las sillas de visitantes para no desmayarse. $500,000 era más de lo que ganaba en 15 años combinados en todos sus trabajos. Pero yo no tengo estudios universitarios. Rebecca protestó débilmente. ¿Y qué? Lionel respondió. Los estudios universitarios no te enseñan a criar a una hija como Isabela. No te enseñan a mantener tu integridad mientras enfrentas humillaciones diarias. No te enseñan a ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Se dirigió hacia su teléfono de oficina, pero esta vez no para hacer amenazas o ejercer poder destructivo, sino para comenzar a construir algo significativo. Voy a llamar a mi equipo legal ahora mismo para comenzar a estructurar el fondo de becas. Y voy a llamar a mi departamento de recursos humanos para procesar tu nuevo contrato, Rebecca. Espere. Isabela intervino suavemente. ¿Puedo sugerir algo? Por supuesto. De ahora en adelante siempre voy a escuchar tus sugerencias. ¿Qué tal si antes de llamar a todos esos departamentos, primero nos cuenta más sobre cómo funciona su empresa? Así podemos entender mejor cómo ayudar. La sugerencia era brillante en su simplicidad. Lionel se dio cuenta de que había estado operando en modo de reacción, tratando de arreglar décadas de errores con decisiones impulsivas. Isabela le estaba enseñando a ser estratégico sobre la bondad, algo que nunca había considerado. Tienes razón, Lionel admitió. Siéntense, por favor. Les voy a explicar exactamente cómo he estado operando este imperio, y ustedes pueden ayudarme a identificar dónde hemos estado haciendo daño y cómo podemos empezar a repararlo. Durante la siguiente hora, algo extraordinario sucedió en esa oficina que había sido diseñada para intimidación y demostración de poder. Lionel describió honestamente cada aspecto de su imperio empresarial. Los desarrollos inmobiliarios que habían desplazado familias pobres, las prácticas laborales que explotaban trabajadores, las estrategias fiscales que evitaban contribuir adecuadamente a los servicios públicos. Rebecca e Isabela escucharon con atención, haciendo preguntas que demostraban una comprensión intuitiva de las implicaciones sociales de cada decisión empresarial. No juzgaban, no condenaban, simplemente ayudaban a Lionel a ver las consecuencias humanas reales de políticas que él había tratado como números abstractos. ¿Y cuántas familias han sido desalojadas por sus desarrollos en los últimos 5 años? Isabela preguntó. Lionel consultó documentos en su computadora. Aproximadamente 2.400 familias. ¿Y dónde viven ahora esas familias? La pregunta golpeó a Lionel como una bofetada. En 5 años de desarrollos inmobiliarios masivos, nunca se había preguntado qué sucedía con las familias desplazadas después de que firmaba los contratos de demolición. No lo sé, admitió, su voz quebrada por la vergüenza. ¿Cree que sería importante averiguarlo? Rebecca preguntó suavemente. Sí, Lionel respondió inmediatamente. ¿Cómo podemos averiguarlo? Bueno, Isabela dijo pensativamente. Podríamos contratar trabajadores sociales para rastrear a esas familias y ver cómo están. Y si están en situaciones peores que antes,
podríamos ayudarlas a encontrar vivienda digna. ¿Y si eso cuesta millones de dólares? Señor Vázquez, Rebeca intervino. ¿No dijo que quería aprender a usar su dinero para reparar el daño que ha causado? Lionel asintió, realizando que cada pregunta de Rebeca e Isabela era una lección maestra en responsabilidad social aplicada. Estaban enseñándole no solo a ser generoso, sino a ser sistemáticamente justo. Tienen razón, dijo finalmente. Vamos a rastrear a cada familia desplazada y vamos a asegurarnos de que tengan vivienda digna, sin importar el costo. ¿Y qué tal si también nos aseguramos de que eso no vuelva a pasar? Isabela sugirió. Podríamos cambiar cómo funciona la empresa para que los futuros desarrollos ayuden a las comunidades en lugar de desplazarlas. La sugerencia era revolucionaria. Lionel había operado durante décadas bajo el modelo de maximizar ganancias sin considerar impacto social. Isabela le estaba proponiendo un modelo completamente diferente. Maximizar impacto positivo y que las ganancias fueran una consecuencia natural de hacer el bien. ¿Crees que eso es posible? Lionel preguntó. ¿Hacer dinero mientras ayudas a las personas? Mi mamá siempre dice que cuando haces las cosas bien, el éxito llega naturalmente. Isabela respondió. Tal vez si trata bien a las comunidades, ellas querrán trabajar con usted en lugar de resistirse. Era un concepto tan simple, tan obviamente correcto, que Lionel se sintió como un idiota por no haberlo considerado antes. Durante décadas había enfrentado resistencia comunitaria, protestas, problemas legales y costos adicionales por tener que forzar proyectos sobre comunidades que no los querían. ¿Qué pasaría si en lugar de imponer, colaborara? ¿Saben qué? Lionel dijo, sintiendo una emoción que no había experimentado en años, entusiasmo genuino por su trabajo. Vamos a reestructurar completamente esta empresa. Vamos a convertirla en el primer imperio inmobiliario del mundo que mide el éxito por el bienestar de las comunidades que toca. ¿Y cómo podríamos medir eso? Rebeca preguntó. Bueno, Lionel comenzó a pensar en voz alta. Podríamos medir cosas como: mejoraron las escuelas locales después de nuestros proyectos. Aumentaron las oportunidades de empleo para residentes existentes. ¿Se mantuvieron las familias en sus comunidades o tuvieron que irse? Isabela aplaudió suavemente. Eso suena como una empresa que realmente ayuda a las personas. Y en ese momento, Lionel Vázquez se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un propósito que trascendía su propio ego. Una misión que valía más que todo el dinero del mundo. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. 3 semanas después del encuentro que había cambiado todo, Lionel Vázquez se encontraba parado en el mismo lugar donde había comenzado su transformación, el piso 72 de la torre ejecutiva. Pero ya no era la misma oficina. Así como él, ya no era el mismo hombre. Las paredes de ónix negro habían sido reemplazadas por ventanales amplios que permitían que la luz natural inundara el espacio. Las esculturas caras habían dado lugar a fotografías de las familias beneficiarias de sus nuevos programas sociales. Y donde antes había un escritorio intimidante de mármol, ahora había una mesa redonda de madera donde se reunía diariamente con Rebeca, Isabela y otros líderes comunitarios. El cambio físico en Lionel era notable. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores, sino porque había comenzado a caminar diariamente por los barrios donde sus desarrollos inmobiliarios habían causado impacto, conociendo personalmente a las familias afectadas. Su rostro ya no tenía la expresión perpetuamente tensa del hombre que vivía en competencia constante con el mundo. Ahora había una serenidad en sus ojos que hablaba de alguien que finalmente había encontrado paz interior. Señor Vázquez, la voz profesional de Rebeca lo sacó de sus reflexiones, mientras revisaba los reportes de progreso de sus nuevos programas. Ya no era la voz temblorosa de una empleada de limpieza aterrorizada, sino la voz segura y competente de la directora de impacto social más exitosa que México había visto jamás. Los resultados del primer mes están listos. Rebeca Morales se había transformado tanto como Lionel durante estas semanas. Ya no llevaba el uniforme azul marino de limpieza, sino trajes profesionales elegantes que reflejaban su nueva posición. Pero más que su apariencia externa, lo que había cambiado era su postura. Ya no caminaba con la cabeza gacha de quien espera ser invisible, sino con la confianza de alguien que sabe que sus ideas son valoradas y respetadas por uno de los hombres más poderosos del país. ¿Cómo van los números, Rebeca?
Lionel preguntó, usando el tono de respeto genuino que había desarrollado al dirigirse a ella. Extraordinarios, Rebecca respondió, abriendo una carpeta que contenía datos que habrían sido imposibles de imaginar un mes antes. El programa de reubicación para familias desplazadas ha contactado exitosamente a 1.847 de las 2.400 familias afectadas por nuestros desarrollos anteriores. Lionel sintió una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por el progreso rápido, dolor por la magnitud del daño que había causado durante décadas de operaciones sin conciencia social. ¿Y cuántas de esas familias están en condiciones peores que antes del desalojo?, preguntó, preparándose para una respuesta que sabía sería difícil de escuchar. 1.203 familias. Rebecca respondió sin endulzar la realidad. La mayoría vive en condiciones de hacinamiento, vecindarios menos seguros, o más lejos de sus trabajos y escuelas. El número golpeó a Lionel como un puñetazo físico. Más de 1.000 familias cuyas vidas había empeorado directamente con sus decisiones empresariales. Durante décadas había tratado estos desalojos como números en hojas de cálculo, sin considerar jamás el costo humano real. ¿Cuál es el plan para ayudarlas?, Lionel preguntó, su voz cargada de determinación. Isabela propuso algo brillante. Rebecca sonrió, gesticulando hacia su hija, quien estaba sentada en la mesa redonda revisando planos arquitectónicos con la seriedad de una urbanista experimentada. Isabela, ahora de 11 años y vestida con ropa nueva pero sencilla que Lionel había insistido en comprarle, había asumido oficialmente el título de Consultora Juvenil de Desarrollo Comunitario, un puesto creado específicamente para ella que le pagaba un salario simbólico de $10,000 mensuales, dinero que ella inmediatamente donaba a programas educativos para otros niños. ¿Qué propusiste, Isabela?, Lionel preguntó con la misma atención que daría a cualquier consultor de élite. En lugar de solo darles dinero para mudarse nuevamente, ¿por qué no construimos viviendas dignas para ellas en los mismos desarrollos que creamos?, Isabela explicó, señalando los planos. Podríamos hacer desarrollos mixtos donde las familias originales vivan junto con las nuevas familias que se mudan. Así nadie tiene que perder su comunidad. La propuesta era revolucionaria en su simplicidad. Durante décadas, la industria inmobiliaria había operado bajo el modelo de limpiar áreas para construir desarrollos exclusivos para compradores de alto poder adquisitivo. Isabela estaba proponiendo un modelo completamente diferente. Desarrollos inclusivos que fortalecieran las comunidades existentes en lugar de destruirlas. ¿Y crees que eso sería rentable?, Lionel preguntó, no por avaricia, sino porque había aprendido que la sostenibilidad económica era necesaria para que cualquier programa social tuviera impacto a largo plazo. Bueno, Isabela consultó una hoja de cálculos que había estado preparando con ayuda de tutores que Lionel había contratado para ella. Si construimos desarrollos donde 60% son unidades de precio medio y 40% son unidades de precio accesible, podemos mantener márgenes de ganancia de 15%, mientras aseguramos que las familias originales puedan quedarse. Lionel se quedó sin aliento. Esta niña de 11 años acababa de presentar un análisis financiero que rivalizaba con los estudios de viabilidad que sus consultores de élite producían después de meses de trabajo. ¿De dónde sacaste esos números?, preguntó, genuinamente impresionado. Los calculé usando los datos de costos que me compartió, más información sobre ingresos promedio de las familias que hemos estado visitando. Isabela respondió como si fuera lo más natural del mundo. También revisé casos similares en otros países para ver qué ha funcionado. ¿Revisaste casos en otros países?, Rebecca preguntó, sorprendida por la iniciativa de su hija. Sí, mamá. Hay programas muy exitosos en Singapur, Dinamarca y Costa Rica, donde los desarrollos inclusivos han fortalecido las economías locales y creado comunidades más estables. Lionel se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Una niña de 11 años había desarrollado independientemente expertise en política habitacional internacional, y no como un ejercicio académico, sino como una aplicación práctica para resolver problemas reales de su comunidad. Isabela, Lionel dijo, sentándose frente a ella con el respeto que mostraría hacia cualquier socio empresarial. ¿Te gustaría presentar esta propuesta a mi junta directiva la próxima semana? Los ojos de Isabela se iluminaron. ¿En serio? Completamente en serio.
Creo que tu propuesta podría cambiar fundamentalmente cómo opera nuestra industria. En ese momento, el asistente ejecutivo de Lionel entró a la oficina. Señor Vázquez, llegaron los reportes del programa de becas educativas. ¿Qué dicen los números?, Lionel preguntó. En 3 semanas hemos otorgado becas completas a 847 estudiantes de familias trabajadoras. El 100% ha mantenido calificaciones excelentes, y 23 de ellos ya han expresado interés en retribuir al programa como mentores voluntarios cuando se gradúen. Lionel sintió una satisfacción que nunca había experimentado en todas sus transacciones financieras exitosas anteriores. Estos números representaban vidas cambiadas, oportunidades creadas, ciclos de pobreza educativa rotos. ¿Y el impacto económico en las familias?, Rebeca preguntó. Dramático. Las familias reportan que ya no tienen que elegir entre comprar comida y pagar útiles escolares. Los padres pueden enfocarse en sus trabajos sin preocuparse por los costos educativos. Y muchos hermanos menores están mostrando mejores calificaciones porque el estrés familiar se ha reducido significativamente. Eso es exactamente lo que esperábamos, Isabela comentó con satisfacción. Cuando ayudas a un niño, ayudas a toda la familia. Lionel observó a Isabela con admiración creciente. Cada día trabajando con ella, le revelaba nuevas capas de su inteligencia emocional y estratégica. No solo era analíticamente brillante, sino que poseía una sabiduría sobre sistemas sociales que él nunca había desarrollado a pesar de décadas en el mundo empresarial. Señor Vázquez, el asistente continuó. También tengo el reporte sobre el programa de empleos dignos. ¿Cómo va? Hemos incrementado los salarios promedio en nuestras obras de construcción en 40%. Implementado programas de capacitación laboral y establecido guarderías en todos nuestros sitios de trabajo para empleados que son padres solteros. ¿Y el impacto en productividad? Ha aumentado 35%. Resulta que cuando tratas bien a los trabajadores, trabajan mejor. También hemos visto una reducción del 90% en rotación de personal y 0 accidentes laborales graves en 3 semanas. Lionel negó con la cabeza, asombrado por su propia estupidez anterior. Durante décadas había operado bajo la falsa creencia de que tratar mal a los empleados era necesario para maximizar ganancias. Estos resultados demostraban que lo opuesto era cierto. Tratar bien a las personas era la estrategia empresarial más rentable. ¿Y qué dicen los competidores sobre nuestros cambios?, Lionel preguntó. Inicialmente hubo burlas y predicciones de que estaríamos en bancarrota en 6 meses, el asistente reportó. Pero ahora que ven nuestros resultados, 3 competidores principales han contactado secretamente preguntando sobre nuestros métodos. ¿Quieren copiar nuestro modelo? Exactamente. Pero más interesante aún, hemos recibido solicitudes de 12 países diferentes pidiendo que expandamos nuestros programas internacionalmente. Lionel sintió una emoción que no había experimentado jamás. La satisfacción de ser admirado por razones correctas. Durante toda su carrera había sido temido, respetado por su poder destructivo, envidiado por su riqueza. Ahora, por primera vez, estaba siendo respetado por su contribución positiva al mundo. ¿Qué opinas sobre la expansión internacional, Isabela?, Lionel preguntó, valorando genuinamente la perspectiva de su consultora más joven. Isabela consideró la pregunta con la seriedad que había caracterizado todas sus respuestas. Creo que deberíamos perfeccionar nuestros modelos aquí primero. Asegurarnos de que realmente funcionan a largo plazo antes de prometer lo mismo en otros lugares. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Bueno, podríamos hacer un seguimiento de 5 años con las familias que hemos ayudado. Ver si sus vidas realmente mejoraron de manera sostenible, no solo temporalmente. Y podríamos entrenar a equipos locales en cada país para que adapten nuestros métodos a sus culturas específicas. Lionel se maravilló una vez más de la sofisticación del pensamiento de Isabela. A los 11 años, entendía conceptos de escalabilidad, sostenibilidad a largo plazo y adaptación cultural que muchos ejecutivos con décadas de experiencia nunca dominaban. Esa es una estrategia excelente, Lionel acordó. ¿Qué te parece si establecemos un periodo de prueba de 2 años aquí antes de considerar expansión? Me parece perfecto. Isabela sonrió. En ese momento, Rebeca recibió una llamada en su nuevo teléfono corporativo. Después de una conversación breve, colgó con una expresión de emoción mezclada con orgullo. ¿Qué pasó?, Lionel preguntó. Era el ministro de Desarrollo Social.
Rebeca respondió, aún procesando la información. Quiere invitarnos a presentar nuestros programas al Congreso Nacional la próxima semana. Dice que nunca han visto resultados de impacto social tan rápidos y efectivos. ¿El Congreso Nacional? Isabela preguntó con ojos grandes. Sí, mi amor. Quieren que expliquemos cómo hemos logrado estos cambios para que otros empresarios puedan implementar modelos similares. Lionel sintió una mezcla de orgullo y humildad. Orgullo por el reconocimiento de que su transformación estaba creando un impacto real. Humildad al recordar que todo había comenzado con una niña de 11 años salvándolo de su propia arrogancia. ¿Sabes qué significa esto? Lionel preguntó a Isabela y Rebeca. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Significa que el modelo que ustedes me ayudaron a crear podría transformar no solo mi empresa, sino la manera en que todo el país piensa sobre responsabilidad empresarial. ¿Y eso es bueno? Isabela preguntó. Eso es extraordinario, Lionel respondió, porque significa que miles de familias más van a tener oportunidades que antes no tenían. Significa que otros empresarios van a empezar a medir el éxito por el bien que hacen, no solo por el dinero que acumulan. Rebeca sintió lágrimas formándose en sus ojos. Un mes antes era una empleada de limpieza invisible. Ahora estaba siendo invitada a presentar ante el Congreso Nacional como líder en innovación social. ¿Te das cuenta de lo que has logrado, Rebeca? Lionel preguntó. ¿Yo? No he logrado nada. Usted cambió su empresa. No, Lionel negó firmemente. Yo solo proporcioné recursos. Tú y Isabela proporcionaron la sabiduría, la visión y la humanidad. Sin ustedes, habría seguido siendo el mismo idiota arrogante que casi pierde $50 millones por no saber escuchar. Se dirigió hacia la ventana que mostraba la ciudad, pero ya no veía un reino sobre el cual regir. Veía una comunidad de la cual formar parte. Un lugar donde podía contribuir positivamente en lugar de simplemente extraer riqueza. ¿Saben cuál es la mejor parte de todo esto? Lionel preguntó. ¿Cuál? Isabela respondió. Que esto es solo el comienzo. En 5 años, cuando ustedes dos hayan perfeccionado estos modelos, podríamos estar cambiando la manera en que funciona el capitalismo en todo el mundo. ¿Crees que es posible? Rebeca preguntó. Con ustedes como maestras creo que cualquier cosa es posible. Lionel respondió honestamente. Y mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, los tres se quedaron en silencio durante un momento, reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido y los años de impacto transformador que vendrían. La revolución había comenzado en una oficina, con una llamada telefónica contestada por error. Ahora estaba a punto de cambiar un país entero. 2 años después del encuentro que había cambiado todo, Lionel Vázquez se encontraba parado en el mismo lugar donde había comenzado su transformación. El piso 72 de la torre ejecutiva, pero esta vez no estaba solo. La oficina que una vez había sido un monumento a su arrogancia, se había convertido en el centro de operaciones de la revolución empresarial más importante de América Latina. Las paredes estaban cubiertas no con obras de arte caras, sino con fotografías de miles de familias cuyas vidas habían sido transformadas por los programas que una niña de 11 años había ayudado a diseñar. Hoy era el día más importante en la vida de Lionel. La ceremonia de entrega del primer Premio Internacional Isabela Morales para la Innovación Social Empresarial, establecido por las Naciones Unidas en honor a la niña que había revolucionado la manera en que el mundo pensaba sobre responsabilidad corporativa. El cambio físico en Lionel durante estos 2 años había sido extraordinario. A los 54 años, se veía más joven y saludable que cuando tenía 52. Su rostro ya no mostraba las líneas de tensión del hombre que vivía en guerra constante con el mundo. Sus ojos tenían la serenidad profunda de alguien que había encontrado paz interior y propósito trascendente. Había perdido peso de manera saludable porque ahora caminaba diariamente por las comunidades donde trabajaba. Pero más importante aún, había ganado algo que el dinero nunca había podido comprar. Respeto genuino basado en amor, no en miedo. Señor Vázquez, la voz profesional y segura de Rebeca lo sacó de sus reflexiones mientras revisaba el discurso que daría ante los líderes mundiales que habían venido a Ciudad de México para estudiar su modelo empresarial. Ya no era la mujer tímida que había entrado a su oficina hace 2 años con un carrito de limpieza. Rebeca Morales era ahora reconocida internacionalmente como la directora de impacto social más innovadora del mundo,
con un salario de $800,000 anuales y invitaciones constantes para asesorar gobiernos y corporaciones multinacionales. Los números finales están listos, Rebecca continuó, abriendo una carpeta que contenía datos que habrían sido impensables 2 años antes. Su transformación había sido tan dramática como la de Lionel. Vestía trajes elegantes diseñados específicamente para ella por diseñadores éticos que empleaban artesanas de comunidades rurales. Su postura irradiaba la confianza de alguien que sabía que sus ideas habían cambiado el mundo. Pero lo más impresionante era que mantenía la humildad y calidez que la habían caracterizado siempre. ¿Cómo van los resultados del programa integral?, Lionel preguntó, usando el tono de profundo respeto que había desarrollado no solo hacia Rebecca, sino hacia todos sus empleados. Extraordinarios no es una palabra suficiente, Rebecca respondió, su voz cargada de emoción contenida. En 2 años hemos transformado completamente 347 comunidades en 12 países. Hemos otorgado becas universitarias completas a 15,847 jóvenes de familias trabajadoras. El 98.7% ha mantenido calificaciones excelentes, y 3,247 de ellos ya están trabajando como mentores pagados en nuestros programas. Cada número representaba vidas cambiadas, familias que habían roto ciclos generacionales de pobreza, comunidades que habían pasado de la desesperanza a la prosperidad sostenible. Lionel sintió la familiar mezcla de orgullo profundo y humildad abrumadora que había caracterizado estos 2 años. ¿Y el impacto económico en las comunidades?, preguntó. Los ingresos promedio familiares en nuestras comunidades piloto han aumentado 340% en 2 años. La deserción escolar ha disminuido 89%. Los índices de criminalidad han bajado 67%. Y más importante aún, el 94% de las familias reporta niveles de esperanza y bienestar emocional que califican como altos o muy altos. Lionel cerró los ojos por un momento, procesando la magnitud de lo que estos números significaban. No eran estadísticas abstractas. Representaban niños que ahora tenían oportunidades educativas reales, padres que podían dormir tranquilos sabiendo que sus hijos tenían futuro, abuelos que vivían para ver a sus familias prosperar en lugar de solo sobrevivir. ¿Y los otros empresarios que han adoptado nuestro modelo?, Lionel preguntó. 387 empresas en 34 países han implementado versiones de nuestros programas. Colectivamente han impactado positivamente las vidas de más de 2.3 millones de personas, y la tendencia está acelerándose exponencialmente. En ese momento la puerta de la oficina se abrió y entró Isabela, pero ya no era la niña de 11 años que había contestado un teléfono por error 2 años atrás. A los 13 años, Isabela Morales había crecido no solo físicamente, sino en presencia, autoridad moral y reconocimiento internacional. Llevaba un vestido azul marino elegante, no costoso, pero escogido con el mismo cuidado que caracterizaba todo lo que hacía. Sus ojos verdes tenían la misma inteligencia penetrante que había desarñado a Lionel años antes, pero ahora también tenían la confianza serena de alguien que había visto sus ideas transformar el mundo. Isabela era oficialmente la directora de innovación social juvenil de la empresa, con un salario de $50,000 mensuales que inmediatamente donaba a programas educativos para otros niños. Pero más importante que su título oficial era su reconocimiento internacional. Había sido nombrada la Persona Joven del Año por la revista Time. Había dado discursos en las Naciones Unidas, Harvard, Oxford y el Foro Económico Mundial. Su libro, Capitalismo con Corazón, cómo una llamada telefónica cambió el mundo, había vendido más de 3 millones de copias en 27 idiomas. Buenos días, señor Vázquez. Isabela saludó con la misma cortesía profesional que había mostrado durante aquella primera llamada telefónica crucial, pero ahora con una autoridad que rivalizaba con la de cualquier líder mundial. Buenos días, Isabela, Lionel respondió, poniéndose de pie para saludarla con el respeto que mostraría hacia cualquier socio empresarial de élite. ¿Lista para tu presentación ante los secretarios generales de la ONU? Más que lista. Isabela sonrió con una confianza que era completamente natural. Tengo algunas propuestas nuevas que creo van a impresionarlos. Durante estos 2 años, Isabela había desarrollado lo que los expertos llamaban el intelecto social más sofisticado de su generación. No solo entendía sistemas económicos complejos,
sino que tenía una intuición casi sobrenatural para identificar soluciones que beneficiaran simultáneamente a empresas, comunidades y el medio ambiente. Sus propuestas habían sido implementadas por gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones no gubernamentales en todos los continentes. ¿Qué tipo de propuestas? Rebeca preguntó con la curiosidad materna que nunca había perdido, a pesar de ver a su hija convertirse en una líder mundial reconocida. Bueno, Isabela abrió una tableta donde tenía sus notas organizadas con la meticulosidad que había caracterizado su trabajo desde el principio. He estado analizando los datos de todos nuestros programas internacionales, y creo que podemos expandir nuestro modelo para abordar el cambio climático al mismo tiempo que eliminamos la pobreza. Lionel se inclinó hacia adelante, fascinado. Incluso después de 2 años trabajando diariamente con Isabela, su capacidad para encontrar conexiones innovadoras entre problemas aparentemente separados nunca dejaba de sorprenderlo. ¿Cómo?, preguntó. Si integramos tecnologías de energía renovable en todos nuestros desarrollos de vivienda inclusiva, podemos crear empleos verdes para las mismas comunidades que estamos ayudando. Al mismo tiempo, reducimos emisiones de carbono y creamos modelos económicos sostenibles que se autofinancian a largo plazo. La propuesta era típicamente brillante en su simplicidad. Isabela había identificado una manera de abordar simultáneamente 3 de los problemas más grandes del mundo: pobreza, desempleo y cambio climático, usando un enfoque integrado que convertía cada solución en el motor de las otras. ¿Y tienes los números?, Lionel preguntó, sabiendo que Isabela nunca presentaba una idea sin análisis financiero detallado. Por supuesto, Isabela sonrió, mostrando gráficos en su tableta. Si implementamos paneles solares y sistemas de eficiencia energética en nuestros 847 desarrollos actuales, podemos crear 23.400 empleos verdes permanentes mientras reducimos los costos de vida de las familias en un 45% adicional. Rebeca se maravilló una vez más de la sofisticación del pensamiento de su hija. A los 13 años, Isabela no solo entendía políticas públicas complejas, sino que podía diseñar soluciones integradas que superaban las propuestas de equipos completos de consultores especializados. ¿Y el retorno de inversión?, Lionel preguntó. Payback completo en 4.2 años, con ganancias netas proyectadas de 340% en 10 años. Pero más importante aún, el impacto ambiental equivale a quitar 2,3 millones de autos de las carreteras permanentemente. Lionel negó con la cabeza en asombro. Isabela, ¿cómo es posible que a los 13 años entiendas estos sistemas mejor que la mayoría de los adultos? Creo que es porque no tengo las limitaciones mentales que desarrollan los adultos, Isabela respondió thoughtfully. Los adultos a menudo se enfocan en por qué algo no puede funcionar. Yo me enfoco en cómo puede funcionar mejor. La respuesta encapsuló perfectamente la filosofía que había guiado toda su transformación empresarial. En lugar de buscar obstáculos, Isabela siempre buscaba oportunidades. En lugar de aceptar limitaciones, encontraba maneras de trascenderlas. En ese momento, el asistente ejecutivo de Lionel entró con una expresión de emoción apenas contenida. Señor Vázquez, acaban de llamar del Comité Nobel. Quieren hablar con usted urgentemente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de todos en la habitación. El premio Nobel había estado circulando como rumor durante meses, pero nadie se había atrevido a tomarlo en serio. ¿El Comité Nobel?, Rebeca preguntó con voz apenas audible. Sí, señora. Específicamente sobre el Premio Nobel de la Paz. Lionel sintió como si el mundo se hubiera detenido. El Premio Nobel de la Paz era el reconocimiento más alto que la humanidad podía otorgar a esfuerzos por crear un mundo mejor. La idea de que su transformación personal hubiera alcanzado ese nivel de reconocimiento internacional era abrumadora. ¿Qué dijo exactamente?, Lionel preguntó. Que querían confirmar la disponibilidad de los 3, usted, la señora Morales y la señorita Isabela, para recibir el Premio Nobel de la Paz conjunto por revolucionar el capitalismo global hacia un modelo que prioriza la dignidad humana y la sostenibilidad ambiental. Las palabras colgaron en el aire como una revelación imposible. Los 3 se miraron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. ¿Los 3?, Isabela preguntó finalmente. Los 3, confirmó el asistente.
Dijeron que es la primera vez en la historia del premio que se otorga a un equipo que incluye a alguien menor de edad, pero que el impacto de sus programas conjuntos ha sido tan transformador que justifica la excepción histórica. Rebeca sintió lágrimas formándose en sus ojos. 2 años antes, era una empleada de limpieza invisible. Ahora estaba siendo considerada para el premio más prestigioso del mundo por su contribución a la paz global. ¿Y cuál fue el impacto que mencionaron específicamente?, Lionel preguntó, aún procesando la realidad de la situación. Dijeron que sus programas han demostrado que es posible eliminar la pobreza, crear prosperidad sostenible y abordar el cambio climático simultáneamente usando modelos empresariales, que han probado que el capitalismo consciente no solo es posible, sino más rentable que los modelos tradicionales. También mencionaron, el asistente continuó consultando sus notas, que el trabajo de la señorita Isabela ha inspirado una generación completa de jóvenes líderes en 67 países a involucrarse en innovación social, que han documentado más de 12.000 iniciativas juveniles directamente inspiradas por su ejemplo. Isabela se sonrojó ligeramente. A pesar de todo el reconocimiento internacional que había recibido, seguía siendo una adolescente que se sentía incómoda con demasiada atención personal. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, Lionel dijo finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Qué?, Rebeca e Isabela preguntaron al unísono. Que todo comenzó con una llamada telefónica contestada por error por una niña de 11 años que quería defender la dignidad de su madre. La declaración resumió perfectamente la magnitud extraordinaria de su viaje conjunto. Una interacción que había comenzado con humillación y desprecio se había transformado en un movimiento global que estaba cambiando fundamentalmente cómo la humanidad pensaba sobre el propósito de la riqueza y el poder. ¿Y saben qué es lo más importante de todo?, Isabela añadió. ¿Qué, mi amor?, Rebeca preguntó. Que esto es solo el comienzo. Los programas que hemos creado van a seguir creciendo y multiplicándose durante décadas. En 20 años, cuando sea adulta, este modelo va a ser la norma, no la excepción. Lionel se dirigió hacia la ventana que mostraba Ciudad de México, pero ya no veía una ciudad que había explotado para beneficio personal. Veía una comunidad global de la cual formaba parte. Un lugar donde había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en lo que acumulabas, sino en lo que contribuías. ¿Saben cuál es la lección más importante que he aprendido en estos 2 años?, Lionel preguntó. ¿Cuál?, Rebeca respondió. Que la transformación real comienza cuando dejas de preguntarte ¿qué puedo ganar?, y empiezas a preguntarte ¿qué puedo dar? Y que cuando haces esa transición, paradójicamente, ganas mucho más de lo que jamás imaginaste posible. ¿Cómo qué?, Isabela preguntó con curiosidad. Como paz interior, como relaciones genuinas, como el respeto basado en amor, no en miedo. Como la satisfacción de saber que tu vida ha hecho del mundo un lugar mejor. Lionel hizo una pausa, mirando hacia Rebeca e Isabela con gratitud profunda, y como la amistad de las 2 personas más sabias que he conocido en mi vida. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México ese día, los 3 se quedaron en silencio durante un momento, reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido y el impacto que continuaría multiplicándose durante generaciones. La llamada telefónica contestada por error había salvado más que $50 millones. Había salvado un alma, transformado un imperio y cambiado el mundo. Y todo había comenzado con una niña que había tenido el coraje de defender la dignidad de su madre frente al hombre más poderoso que conocía. 2 años después, esa misma niña estaba a punto de recibir el Premio Nobel de la Paz por haber demostrado que el amor, aplicado sistemáticamente, es la fuerza más poderosa del universo.